Se han hecho numerosos experimentos para probar la teoría de la relatividad especial. Estos se pueden agrupar en dos grandes categorías: experimentos que ponen a prueba sus postulados y experimentos que ponen a prueba sus consecuencias o predicciones. En el primer grupo se examina, por ejemplo, el valor de la velocidad de la luz por Hippolyte Fizeau, su valor constante e independiente de su dirección de propagación por Michelson-Morley y su constancia independiente del movimiento de la fuente o del observador por Kennedy Thorndike. En el segundo grupo se busca someter a prueba, por ejemplo, la contracción de la longitud o la dilatación del tiempo en muones por Frisch y Smith y en relojes atómicos hecho por Haffele-Keating. El experimento pionero de este grupo y protagonista de este video es el de Ives Stilwell, el cual junto con los de Michelson-Morley y Kennedy Thorndike conforman los tests fundamentales de la teoría de la relatividad. ¿Qué relevancia tiene y en qué consiste el experimento Ives Stilwell? En su publicación titulada Un estudio experimental del periodo de un reloj en movimiento, sus autores afirman que hasta la fecha la alteración de la frecuencia de un reloj en movimiento, que no es otra cosa que la dilatación temporal, no ha sido objeto de verificación experimental independiente. La primera idea que se nos viene a la cabeza para probar la dilatación del tiempo es usando la paradoja de los gemelos, comparando la diferencia entre un reloj estacionario y otro que viaje de ida y vuelta a una velocidad igual o superior a 0.4 c. Pero un experimento de esta índole se llevó a cabo solo hasta 1971 con relojes atómicos, y aún hoy no contamos con la tecnología suficiente para alcanzar dichas velocidades. Así que en 1938, Ives y Stilwell diseñaron un experimento que diera cuenta de la dilatación del tiempo observando un fenómeno que es consecuencia de esta dilatación, el efecto Doppler relativista. Así, si lograban confirmar experimentalmente el efecto Doppler relativista, la dilatación del tiempo quedaba demostrada como había propuesto Einstein en 1907. Como sabemos, la frecuencia f' de la luz que se mueve a velocidad v constante respecto de un marco de referencia inercial k es igual al factor de Lorentz por la frecuencia percibida por un observador en dicho marco multiplicado por 1 menos la velocidad de la fuente de luz producto punto con el vector unitario de su dirección de propagación vista desde el marco k. Recordemos que la relación entre frecuencia y longitud de onda es donde u es la velocidad de propagación. En nuestro caso, la velocidad de propagación es la de la luz, de manera que la frecuencia es 1 sobre lambda y el efecto Doppler queda expresado así. Una fuente de luz emite fotones a una longitud de onda lambda' y se mueve con velocidad v respecto de un detector localizado a un ángulo θ con respecto a la dirección del movimiento de la fuente. Lambda es la longitud de onda medida por el detector. Ives y Stilwell utilizaron rayos canales, también llamados rayos anódicos o positivos, de átomos de hidrógeno de longitud de onda 4861 armstrongs con velocidades de 0,005 c. Su detector fue colocado en dos direcciones, a favor y en contra del movimiento de las partículas, es decir, a ángulos θ cercanos a 0 y pi, con lo que la ecuación lleva un signo positivo y uno negativo respectivamente. El funcionamiento del experimento es el siguiente: los átomos de hidrógeno ionizados se hacen pasar por un campo eléctrico con el propósito de acelerarlos, luego de lo cual se desionizan, es decir, se les devuelven sus electrones, con lo cual emiten luz. Una explicación de este fenómeno cuántico rebasa el horizonte de este video. La luz es detectada con un espectrógrafo que muestra con líneas la longitud de onda de la luz emitida. En la imagen se muestra el funcionamiento de un espectrógrafo con otros valores. Como los isótopos de hidrógeno se están moviendo, la frecuencia detectada varía según si se alejan o se acercan del detector. Hasta aquí es el efecto Doppler como lo conocemos. Para saber si es relativista, las frecuencias medidas deben tener valores específicos que dependen del factor gamma. Es decir, por ejemplo, para un ángulo de 0, un efecto Doppler no relativista arrojaría valores de acuerdo con la ecuación lambda igual a lambda' por 1 menos b según la mecánica clásica, mientras que teniendo en cuenta la relatividad, la frecuencia medida debe ser lambda igual a gamma por lambda' por 1 menos la velocidad. Por tanto, la manera de saber si nuestro experimento dio resultado es comparar las medidas experimentales con las teóricas. Los resultados de Ives y Stilwell para diferentes voltajes, que influyen en la velocidad que alcanzan las partículas, muestran claramente una verificación de la teoría. Los puntos marcan las medidas detectadas y las líneas la trayectoria relativista. Adicionalmente, el promedio de las frecuencias medidas por Ives y Stilwell a 0 y pi nos da una manera de visualizar estos efectos.
Esto significa que lambda' no estará en el centro entre lambda sub 0 y lambda sub pi, sino que estará corrida por un factor gamma. Sin embargo, si no tenemos en cuenta la relatividad, lambda promedio sería igual a lambda' y estaría exactamente en la mitad entre lambda sub 0 y lambda sub pi. Como vemos en los resultados, lambda', que es la línea gruesa, aparece corrida. Pero, ¿qué pasa si el ángulo θ es igual a pi medios? Uno podría pensar que para velocidades mucho menores que la velocidad de la luz, el efecto Doppler desaparece. Pero realmente lo que desaparece es el efecto Doppler de primer orden, clásico, y se obtiene en cambio el efecto Doppler de segundo orden o efecto Doppler relativista. En un experimento realizado en 1978 por Hasselkamp, Mondry y Sharman, se pudo comprobar el efecto Doppler en dirección transversal. En efecto, si la velocidad es mucho menor que 1, entonces ahora, si θ es igual a pi medios, entonces delta lambda es igual a 1 medio de la velocidad al cuadrado por lambda', lo cual permite la observación directa del efecto Doppler de segundo orden relativista. Nuevamente, la predicción de Einstein quedó demostrada con los datos experimentales obtenidos. Vemos en la línea punteada cómo se diferencia del efecto Doppler no relativista. El cambio en la longitud de onda se clasifica dependiendo de si aumenta o disminuye en redshift o blue shift, un aspecto que permite, por ejemplo, entender el movimiento de las galaxias. El experimento Ives-Stilwell y su descendiente del mismo tipo lograron confirmar el efecto Doppler relativista longitudinal y transversal respectivamente, con lo cual a su vez demuestran la dilatación del tiempo, constituyen un aporte decisivo en la prueba de la teoría y en nuestra comprensión del universo.